tal como indicamos en el segmento anterior, vamos a ver quién es la derivada material del jacobiano de la transformación. Para ello, veamos previamente la fórmula de expansión de Euler. Fórmula de expansión de Euler. Recordemos que si expandimos por filas el jacobiano, podemos escribirlo de la siguiente manera. Jacobiano de la transformación será epsilon i jk de la derivada de z1 con respecto a zi derivada de z2 con respecto a zj y derivada de z3 con respecto a zk. Si nosotros diferenciamos j, resultará en la siguiente expresión. Diferencial de j con respecto al tiempo será epsilon i jk, no le pasa nada porque es una constante que dependerá de los valores de los índices, no del tiempo, por la derivada material con respecto al tiempo de z1 con respecto a zi derivada de z2 con respecto a zj derivada de z3 con respecto a zk. Más, ahora derivamos este siguiente término. Derivada de z1, que no le hacemos nada, porque ya la derivamos, por la derivada material con respecto al tiempo de z2 derivada de zj derivada de z3 con respecto a zk, más derivada de z1 con respecto a zi derivada de z2 con respecto a zj por la derivada material de z3 con respecto a zk. Si miramos que al usar la regla de la cadena en cualquiera de estos siguientes elementos, de este o de este, tenemos que la derivada material con respecto al tiempo de la derivada de zm, cualquiera, con respecto a zn grande será la derivada con respecto a zn grande de la derivada material de zm con respecto al tiempo. Y recordemos que este no es más que la velocidad, por lo cual esto lo podemos escribir como la derivada con respecto a zn de um. Y eso no es más que la derivada de um, la derivada parcial, con respecto a zp, usando la regla de la cadena, por la derivada de zp con respecto a zn. Si sustituimos esta expresión en la ecuación anterior, obtenemos lo siguiente. Derivada de j, del jacobiano, con respecto a t, derivada material, va a ser igual a ¿quién? A la derivada de u1 con respecto a zp de epsilon i jk de la derivada de zp con respecto a z grande i
derivada de Z2 con respecto a ZJ, derivada de Z3 con respecto a ZK, más la derivada de U2 con respecto a ZP por epsilon y JK de la derivada de Z1 con respecto a ZI, derivada de ZP con respecto a ZJ y derivada de Z3 con respecto a ZK, más el tercer término, que será derivada de U3 con respecto a ZP de epsilon y JK de la derivada de Z1 con respecto a ZI, derivada de Z2 con respecto a ZJ y derivada de ZP con respecto a ZK. Podemos observar que el primer paréntesis produce el determinante de J para P igual 1 y es nulo para P igual 2 o P igual 3, porque correspondería a un determinante con filas iguales. De forma similar ocurre con los otros dos paréntesis. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que en el primer término, en el primer paréntesis, el único valor posible de P para que no sea nulo es 1. En el segundo, el único valor posible de P para que no sea nulo es 2. Y en este último término, el único posible valor de P para que no sea nulo es 3. Entonces, esa ecuación anterior se simplifica a la siguiente expresión. Derivada material del jacobiano con respecto a T va a ser igual a la derivada de U1 con respecto a Z1 más la derivada de U2 con respecto a Z2 más la derivada de U3 con respecto a Z3 por el jacobiano. Y eso es simplemente la divergencia de U por el jacobiano. Si sustituimos entonces esta última expresión en la ecuación que quedamos en el video anterior, vamos a reescribir esa ecuación. Derivada material de phi con respecto a T igual a la integral sobre volumen material de J, la derivada parcial de phi con respecto al tiempo, más el vector U por el gradiente de phi, más phi derivada material del jacobiano con respecto al tiempo, todo ello diferencial de volumen material en el volumen material. Entonces vamos a sustituir en esta expresión la expresión que acabamos de obtener, donde la derivada material del jacobiano no es más que la divergencia de U por el jacobiano. Entonces esa expresión se simplifica a lo siguiente: derivada de phi con respecto al tiempo será la integral sobre volumen material de J por la derivada de phi con respecto a T más U punto gradiente de phi
más phi por la divergencia de U jacobiano por diferencial de volumen. Y podemos darnos cuenta que sacando J, factor común de toda esa expresión, podemos reescribirla de la siguiente manera: la integral sobre B, el jacobiano de la derivada de phi, el phi intensivo, con respecto al tiempo, más U, producto escalar, gradiente de phi, más phi, divergencia de U, entonces podemos darnos cuenta que este término que está encerrado entre paréntesis es exactamente igual a la divergencia de U phi, por lo cual sustituyendo la expresión se simplifica a derivada parcial de phi con respecto a t va a ser igual a la integral sobre el volumen de la parcial de phi con respecto a t más la divergencia de U phi por el jacobiano del diferencial de volumen. Y este término no es más que el volumen luego de la deformación, por lo que finalmente podemos escribir entonces que la variación de volumen material de phi con respecto al tiempo será la integral en mi volumen instantáneo de la parcial de phi con respecto al tiempo más la divergencia de U por phi diferencial de volumen instantáneo. Y esto lo podemos escribir como separar, ¿no? Derivada de phi con respecto a t igual a la integral sobre volumen instantáneo de la derivada de phi con respecto a t diferencial de volumen instantáneo más la integral con respecto a volumen instantáneo de la divergencia de U phi diferencial de volumen. Pues bien, a esta ecuación que acabamos de obtener se le conoce como la primera versión del transporte de Reynolds o la primera versión del teorema de transporte de Reynolds. Entonces, primera versión del teorema de transporte de Reynolds.